Agradarlos con el caso y en segundo lugar quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle públicamente al doctor Carielo el acompañamiento que año a año hace con nuestra residencia, evaluándonos de forma anual nuestro desempeño, así que gracias. Voy a dar comienzo a la presentación del caso clínico. Complicación tardía, pancreatitis aguda, le puse como nombre. Enfermedad actual, paciente masculino de 71 años de edad que ingresa derivado de otra institución por cuadro de pancreatitis aguda complicada de 10 días de evolución. Se pone en contacto un médico de una ciudad próxima a La Plata para comentarnos el caso y, por supuesto, decidimos aceptar el caso sin demasiadas vueltas. Ingresa el paciente con un quick SOFA de 0 de 3 lucios sin alteración del sensorio, normotenso y euneico. Adjunto un estudio complementario que se había hecho el mismo día que se dio al paciente a nuestra ciudad, donde se observa un laboratorio prácticamente normal, con un hepatograma ligeramente alterado, y simplemente esto como alteración, el resto era todo normal. Al examen físico era un paciente delgado, sin reacción peritoneal, con dolor abdominal leve, simplemente el epigastrio, ayunado desde hacía 10 días, por lo cual rápidamente se coloca una calle 108 para la alimentación enteral, ya que el paciente tenía intolerancia a la vía oral por vómitos. Se hace una ecografía cuando ingresa el paciente a la guardia. Se observa un líquido libre perihepático, la vesícula con múltiple litiasis de paredes finas, y en región pancreática se aprecia una colección líquida, como datos positivos. Habiéndose realizado la ecografía, se decide completar, por supuesto, la evaluación del paciente, ya que hacía 10 días que venía evolucionando de este cuadro, con una tomografía computada con contraste. Se realiza la misma. En la misma observamos líquido libre perihepático, el estómago represionado con la sonda de alimentación enteral colocada, intragástrica. Seguimos descendiendo, se observa la aorta bien intensamente coloreada con el contraste. Comenzamos a ver la región pancreática, se observa la arteria esplénica con su tortuosidad y compromiso pancreático que podría corresponder a necrosis. Ahí vemos la cola del páncreas, teñida de contraste, y más abajo la cabeza adyacente al duodeno, separadas ambas por tejido no contrastado. El resto sí, anormalidades, con escaso líquido libre en el Douglas. Habiéndose realizado una tomografía, uno siempre se pregunta qué es lo que tenemos ante nosotros, y bueno, es un Wolof, es una necrosis pancreática aguda, es un pseudoclite, es un absceso. Bueno, son temas que ya se hablaron recientemente y seguramente no habrá dudas. ¿Qué haría? Sería la pregunta que nos haríamos todos. Nosotros lo único que hicimos fue esperar, ¿sí? Era una evolución muy reciente, así que se dejó el paciente internado. El tercer día hace una intercurrencia clínica, inicia con disnea, se interconsulta clínica médica, el paciente presentaba una fibrilación auricular, con lo cual es medicado con amiodarona y bisoprolol. Al cuarto día de internación, el paciente está en SIRS, con buena tolerancia a la alimentación enteral, un quick SOFA de 0 de 3. SIRS, ¿por qué? Porque tenía 2 registros febriles mayores de 38 y una leucocitosis de 14.000 como datos positivos. ¿Sí? Entonces la decisión es, ¿qué hacemos? Hacemos antibiótico terapia empírica, ¿sí? Porque no teníamos otro foco posible, no había foco respiratorio, no había una vasculitis, no había una flebitis. Todo hacía pensar que el foco era el páncreas. Decidimos probar con la antibiótico terapia empírica, ¿con qué? Con piperacilina tazobactam, porque era un paciente que llevaba ya 13 días de internación, 10 días en su lugar de origen y 3 en el nuestro. El paciente evolucionó de manera favorable, con lo cual evitamos hacer la función diagnóstica, que sería confirmatoria y ideal. El paciente está en buen estado general, tolera la alimentación enteral, sin SIRS, quick SOFA 0 de 3, laboratorio con un descenso de la leucocitosis marcada, a la fecha del 9º día con 11.600 blancos y el abdomen sin dolor. Hasta acá veníamos bárbaro. El 10º día, paciente nuevamente en SIRS, tolera la alimentación enteral, afebril, se retira a la calle 108 y se inicia alimentación oral, retirando a la calle 108 con una dieta blanda y un complejo proteico que se descubre que es la marca comercial del complejo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? El
El antibiótico que colocaron, Sí. ¿lo colocaron con un criterio de profilaxis o con un criterio de tratamiento? No, con un criterio de tratamiento empírico. Y la pregunta es, ¿el antibiotioterapia como tratamiento de la necrosis pancreática infectada? No sirve, y se ha demostrado que no sirve por las dudas darle antes de que uno sospeche la necrosis pancreática infectada. El único signo patognomónico de que hay una necrosis pancreática infectada, sin duda, es que haya aire en la tomografía, en este caso no era evidente, y el segundo, hacer una punción y tener un rédito positivo. Se intentó la antibiótico-terapia empírica para evitar la invasión de hacer una punción, como respondió bien, evitamos hacer la punción. Cuando no responde, sí, por supuesto lo que manda es pulsarlo. No, pero mi pregunta o mi comentario era relacionado con que no es el primer paso del step-up antibioticoterapia en una supuesta necrosis pancreática infectada. Vuelvo a repetir lo que dije en la charla. Todos los lugares que hacemos pancreatitis tenemos pacientes que hemos hecho lo que ustedes hicieron. Posiblemente en un futuro sí sea el primer paso, pero hoy 2016 no lo es. Y esto, insisto en esto, porque si uno tiene un problema legal con un paciente, lo primero que va a hacer el perito, el juez, etcétera, va a decir de dónde sacó la idea de darle antibiótico a un paciente que usted sospechó que tiene una necrosis pancreática infectada. Entonces creo que hay que tenerlo presente esto. Posiblemente yo hubiera hecho lo mismo, pero no tenés base todavía bibliográfica suficiente para poder tener la espalda para hacer esto, independientemente que yo lo hubiera hecho. No, sin duda. El objetivo era intentar contemporizar al paciente y lo menos invasivo que pensarlo era ver qué pasaba con la antibiótico-terapia. Quizá ni siquiera haya sido el foco de la necrosis pancreática, no lo podemos saber, se lo tuvimos nosotros de manera teórica y bueno, ese fue el medio de tratamiento. Sí. Mariano, una pregunta. Seguramente no le hubieran puesto antibiótico, por lo menos no antes de punzarlo y drenarlo. Ahora, teniendo en cuenta que lo que tiene es un edema peripancreático y el líquido está en el subfrénico y en el subhepático, ¿qué le hubiera punzado? La verdad no hubiera puesto antibióticos si no lo hubiera punzado, ninguna de las dos cosas. Ninguna de las cosas. Hubiera esperado a ver qué pasa. Porque la verdad que no tenía... cuando le pusieron antibiótico, el CIR que tenía era fiebre, digamos. Por la fiebre de cocitosis, por eso el CIRS. Fiebre de cocitosis, pero digamos, Posiblemente no es el mejor criterio utilizar el CIRS, pero bueno, nosotros nos manejamos con el QuickSOFA, pero al ser algo que cambiase muy poquito, intentamos llevar las dos metodologías porque no es fácil adaptarnos a todos, así que bueno, intentamos acomodarnos de a poquito, intentar entender el otro. Lo ponemos por metodológicamente al QuickSOFA, pero nos asentamos mucho en el CIRS. Me encantó. Bueno, continúo con la presentación. 10º día de internación, más 10 previo a la derivación, llevamos 20 días con el paciente. Al 11º día se plantea a la familia la posibilidad de realizar una colecistectomía laparoscópica eventual y el alta sanatorial para resolver en un segundo tiempo la necrosis pancreática, de la manera que habitualmente lo hacemos. La familia manifiesta la negativa, vienen de muy lejos y tienen miedo a que alguna complicación en su ciudad de origen no pueda ser resuelta, con lo cual se nos imposibilitó llevar a cabo esa estrategia. Con lo cual, bueno, el paciente quedó internado. Llegamos al 17º día de internación, con el paciente en buen estado general, sin CIRS, refiere episodio de dolor abdominal durante la madrugada que lo despierta y continúa por la mañana. Con lo cual, basados en las guías de Atlantic, las recomendaciones para pensar en complicaciones locales, el dolor es una de ellas. Lo primero que hicimos es una ecografía en la cama del paciente porque la tenemos disponible 24 horas y era más fácil que como para nosotros. Hicimos la ecografía, evidenciamos la colección líquida que refería a la tomografía y el líquido perihepático que teníamos y nada más, pero como no es tan contundente como la tomografía está disponible, decidimos repetir la tomografía para quedarnos tranquilos. Llevamos 20 días, en la misma no se observan grandes cambios, simplemente que comienza a formarse levemente y a contrastar la pared de esta estructura líquida, en principio, que por ecografía no lo era, simplemente líquida, ¿sí? Con lo cual estaríamos pasando de una necrosis pancreática aguda a una cuestión taxonómica próxima al Wolof, ¿sí?
pero no evidenciamos ruptura ni ninguna otra complicación. No está en esta presentación, pero en la ventana para aire tampoco se observan burbujas en su interior. El resto del estudio no tiene anormalidades. Se dejan ayunas al paciente y se programa la colecistectomía para el día siguiente. Al otro día se hace la colecistectomía laparoscópica con una colangiografía intraoperatoria de rutina como a todos los pacientes, sin hallazgos patológicos, sin imágenes endoluminales, y se espera evolución para eventual alta sanatorial en un segundo intento por convencer a la familia. 19º día, ya llevamos un mes. ¿Sí? ¿Puedo de nuevo? Sí, cómo no. Hoy estoy molesto, discúlpame. Me pasa a veces cuando. ¿Por qué le hicieron la colecistectomía? Para intentar externarlo y que esté el mayor tiempo posible en su ciudad de origen. Bien. La idea de hacer colecistectomía en el contexto de necrosis pancreática condiciona, aunque sea laparoscópica, un aumento de la posibilidad de infección de la necrosis. Ahora, eso es de Carter 2000. Ahora ha aparecido un trabajo, pero de un grupo no muy conocido, que dice que no es tan así como se decía, que vos podés con la cirugía laparoscópica y no tenés un aumento. Pero el consenso todavía es que cuando hay necrosis te conviene esperar a que se resuelva el tema. Y de hecho nosotros hemos tenido algunos problemas con pacientes que se han operado más o menos por esta fecha, o sea, sobre infecciones posteriores. Quizás una de las, no sé, no conozco el caso, la decisión que lo ayudaron, lo apuraron a tomar la decisión es un problema ahora ya netamente que a veces nosotros lo tenemos, económico. El paciente está internado, por un lado tenemos que esperar qué pasa con la colección, con el futuro pseudoquiste, si va para un pseudoquiste, y el paciente hay que hacerle algo para tratar de mandarlo a la casa, que realmente es un problema hoy, digamos. El paciente no se te quiere ir a la casa porque tiene la vesícula puesta, tiene la colección que hay que esperar. ¿Qué piensan en este caso de hacerle una colecistectomía? Hagamos algo para que se vaya, una colecistostomía percutánea. ¿Es menos dañino, igual de dañino o más que una colecistectomía laparoscópica? Nuestro concepto de la colecistectomía percutánea creo que no tendría lugar. Es un paciente que tiene una colecistitis de un paciente crítico y la idea de hacerle la colecistectomía, además de hacerle algo para externar al paciente, es evitar quizá una futura migración de un próximo cálculo y que haga otra pancreatitis y ninguna otra. ¿Sí? En nuestra institución se trabaja a cama muy caliente, los pacientes están internados muy pocos días y bueno, quizá el vértigo de trabajar de esa manera hace que tomamos estas conductas en algunos casos y bueno, quizá no sea lo mejor. ¿Cuál fue la interpretación del dolor ese que tuvo? No tuvimos un hallazgo al cual pudiéramos atribuir la causa del dolor, simplemente como se hizo presente, sospechamos una complicación que puede haber sido una rotura del quiste, otra complicación, otra pancreatitis, y bueno, era mandatorio para nosotros hacer otra imagen y no tuvimos datos positivos. Yo quería hacer una acotación que hice creo que hoy a la mañana. Realmente la cirugía tiene unas características y sobre todo el ejercicio de la cirugía en distintos lugares, en un lugar privado como el que estás vos, en otros lugares donde el contexto es como en el público totalmente distinto, en los hospitales de comunidad que es distinto, motivo por el cual se ha empezado a ver que nosotros estamos utilizando para hacer los trabajos que generan evidencias un tipo de metodología científica que viene de la industria farmacéutica y de la investigación clínica, donde darle un comprimido a un sujeto o hacerle un inyectable es un acto que no tiene demasiadas variantes, se haga donde se haga. Y es por eso que ya va a ser pronto 10 años que en la Universidad de Oxford están trabajando en el Colegio Bailey con un proyecto, que es el proyecto que se conoce como IDEAL, que piensa reformular toda la investigación y generación de evidencias
en cirugía. Lo tuyo es aceptable en tu contexto. Por eso hay que ser mucho más laxos en la fijación de guías, porque las guías generalmente se hacen respecto de trabajos que se hacen en medios, algunos que tienen todo lo que hay que tener y otros que tienen innovaciones que solamente ellos tienen. Y entonces después terminan haciendo una guía y pasa lo que, por ejemplo, pasó con el Hospital Gutiérrez, que terminaron resolviendo un caso bien con sus posibilidades. Creo que esto hay que empezar a mirar a ese proyecto ideal. Es una sigla, no es porque sea ideal, pero están trabajando hace casi 10 años y aceptan injerencia de extraños como la mía que ya les escribí. Es muy bueno, es muy bueno. Es del año 2009, la publicación es de 2009 y cabe decir, hoy, el otro día estaba leyendo y dije, me lo voy a aprender de memoria qué significa cada uno y ya no me acuerdo. ¿Es la idea? Te sugiero que leas lo que escribí en la última revista argentina de cirugía, comentando un trabajo donde expongo el proyecto ideal. Ya tenemos que conocer. La idea de desarrollo, bueno, ya me olvidé. Pero es muy importante, creo que es muy importante. ¿Alguien del público quiere opinar del doctor Rodríguez? Sí. No, yo quería preguntar, cuando... Le paso el micrófono así lo escuchamos todos, profesor. Gracias. Cuando indicaron la colestectomía, que creo fundamentalmente no alteró la evolución del paciente, fue un acto que no previene nada, por lo menos en mi experiencia. En la tomografía había líquido perihepático. ¿Qué líquido tenía? ¿Qué clase de líquido? Es un líquido seroso de reanimación que se punza rutinariamente a los pacientes y no lo fue presentado en el caso porque no pero cuando ustedes lo operaron, ¿qué líquido encontraron? Seroso. Seroso era nada más. Sí. Ya se sabía eso de antemano. Tenemos la costumbre de punzar cualquier líquido que tenemos al alcance de una aguja, pero bueno, no quedó plasmado en la presentación. Lo traía de la reanimación, seguramente es un cuadro pancreático en su ciudad de origen. Digo lo de la colestectomía porque hacer la colestectomía y que después tenga una complicación pancreática significa operar 2 veces al paciente. Por eso el famoso criterio de esperar que resuelva el páncreas para así hacer todo lo que haya que hacer en un solo acto quirúrgico, ¿no? Las razones económicas no deberían alterar el orden de las pautas de tratamiento de una cosa. No deberían, dije. No dije que no pasa. Perdóname que no te entendí. ¿Ustedes ya habían usado ese líquido sulfúrico? Sí, a todos los pacientes se les ¿Lo habían mandado a cultivar? Sí, no negativo. De De hecho, los cirujanos solo manejamos la pauta quirúrgica. La pauta de antibiótico-terapia la maneja infectología e intentamos no cuestionar demasiado las conductas y bueno, tratar de seguir la línea. Me extraña que vos, con tu personalidad, no vayas a... No, es que cuando se confronta demasiado, a veces uno necesita apoyo con pacientes y a veces el apoyo no está. Entonces, por más que uno tenga conceptos diferentes, ideas diferentes de manejo, en la medida de lo posible tratamos de respetar la opinión de servicios ajenos al nuestro. Y el tema de vos me decís que a todos los pacientes que tienen líquido así los usan a todos. Sí, casi todos los pacientes, salvo Mirá que a mí poner aguja es una cosa que me gusta. Bueno, es que pero de ninguna manera, o sea, la manera si el paciente no lo amerita, no lo tocás, mejor no tocamos. Es que la tasa de infección para hacer una punción es muy baja. ¿Sí? ¿Cuál es? No la tengo presente, pero no conozco si el reportado. Te pregunto que yo la sé. No he leído artículos que recomiendan no hacerlo. Claro, en todo caso tampoco hacerlo, pero bueno, seguimos con el caso, por favor. Dale. Bueno, llegamos el 19º día de internación, primer día postoperatorio de la colestectomía. El paciente está nauseoso, tolera parcialmente la vía oral, deambula asistido por su esposa, sin dolor abdominal, el drenaje que se deja de forma rutinaria a todos los pacientes en la colestectomía, tiene un débito escaso aromático,
Al 20º día, segundo de postoperatorio, sin dolor abdominal, el drenaje con mismo débito se retira y la familia se muestra desconforme con la idea de internar al paciente, el concepto que había sido planteado entonces el año anterior, para resolver necrosis pancreática en próxima internación, con lo cual el paciente quedó internado 10 días más. Llegamos al 31º día de internación, ya son 40 días desde el inicio de la pancreatitis, porque había estado dice en su lugar de origen. Está en buen estado general, tolera la vía oral, continúa con dolor en el epigastrio a la palpación profunda, se hace una tomografía nueva a los 40 días de iniciar el cuadro para intentar definir las paredes de este compromiso pancreático. En la misma tomografía se evidencia el líquido libre que todavía estaba presente y ya las paredes que captan claramente el contraste endovenoso. Acá la vemos presente. ¿Sí? Entonces ya estaríamos en condiciones claras de hablar de un bulldog, ya que por la tomografía era heterogéneo con ecos en su interior. Simplemente eso, con lo cual se realiza la ecografía que confirma nuevamente los ecos que habían sido vistos anteriormente en la cama del paciente. Se deja el paciente en ayunas y se programa la cirugía para el día siguiente. Al otro día se realiza la cirugía. Se realiza una incisión guiada por ecografía mediana, supraumbilical, por encima del quiste, abierta la pared anterior del estómago, se toma una muestra para cultivo, se aspira el contenido gástrico y se realiza la incisión en la cara posterior del estómago, adyacente al pseudoquiste, en realidad el bulldog. Se aprecia la salida de abundante contenido que se aspira. Aquí se ven la pared posterior del pseudoquiste, la anterior del pseudoquiste, la posterior del estómago y la anterior, referidas. Y se da inicio a la confección de una quistogastroanastomosis con puntos referidos para posteriormente llevar a cabo la necrosectomía. Se realiza la necrosectomía teniendo especial cuidado en solo remover el tejido que está reblandecido. Bueno, un problema técnico en el video. Se utiliza el la laparoscopía para realizar una necrosectomía más cuidadosa. Ahí se evidencia la necrosis pancreática que se remueve cuidadosamente con una Fester para apreciar posibles siglos de sangrado, que es una complicación de hacerla. Efectuada la necrosectomía, se realiza un lavaje de la cavidad. Y tenemos la pieza de necrosis pancreática que se trae. La famosa ley de Murphy, si puede tratar. 6 días después, el paciente evoluciona favorablemente de una necrosectomía con una quistogastroanastomosis y se otorga el alta sanatorial. Así lo llevaron. Pequeñas razones. Yo quiero hacer un solo comentario que no tiene que ver con el caso, que lo resolvieron bárbaro y es muy ingenioso lo que ustedes hicieron. Y sí defender un poco la posición. Yo no tengo una relación con esta residencia, pero como evaluador de la facultad la he visto nacer.
es una residencia que tiene pocos años, que se ha hecho su lugar en un lugar privado, que no es nada fácil, que ha hecho relación con muchos servicios. Pienso que por eso van con pies de plomo en muchas cosas. Han logrado tener algo que a mí me costó mucho tiempo hacerlo en un lugar público, es tener un ecógrafo, usarlo los cirujanos y trabajar con el ecógrafo como si fuera la quinta pata de la semiología. Así que quería hacer público la felicitación a todos y básicamente al expositor, porque como dijo el doctor Jiménez recién, tiene una personalidad y una pasta de cirujano muy especial. Felicitaciones por el caso. Bueno, ¿Habrá alguno que lo quiera comentar? Sí, en la resolución definitiva no se planteó abordaje laparoscópico puro. Si bien No. la incisión se veía que realmente era muy pequeña y el trauma... No, porque era una lesión que tomográficamente se veía adyacente a la pared posterior del estómago, que era suprarmesocólica, con lo cual es mucho más fácil técnicamente, por lo menos para nuestro equipo, resolverlo con una pequeña incisión guiada por ecografía y hacer una quistogastranotomosis por cirugía abierta. Sí, pero bueno, en estos casos la vía laparoscópica la hemos reservado para procesos inframesocólicos que quizá protruyen por debajo y bueno. Al contrario, creo que era el mejor caso para abordarlo por laparoscopía. Quizás un poco la influencia, no sé quién fue el cirujano actuante, si fue Canullano, ¿no? De la Perich, que describieron esta técnica de hacer estas anastomosis así. Este era el mejor caso para hacerlo por la laparoscopía porque tenía el muñón pancreático distal probablemente desconectado porque toda la necrosis era del cuerpo y del cuello y tenía muy buen muñón distal. Si uno quizás hubiera hecho otro tipo de procedimiento no quirúrgico, hubiera tenido a la larga recurrencia porque probablemente tenga el muñón pancreas del virsum desconectado y eso va a tener constantemente siempre flujo. Y para hacerlo por laparoscopía estos son los más ideales porque era lo que vos decías, abombaban y la cara posterior gástrica, vos le abrís el estómago por cara anterior y te queda servido de pechito el quiste, que se le puede poner una o dos suturas mecánicas y después cerrás la cara anterior del estómago y la verdad que andan muy bien y quizás, digamos, lo que yo a este paciente, no sé qué opinan el resto, no le hubiera ofrecido el tratamiento endoscópico por lo que decía recién del muñón, digamos, pancreático desconectado, que sabemos que va a tener, digamos, constante fluido de necrosis y si en algún momento se le retire el stent o los catéteres, quizás tengamos recurrencia del pseudoquiste. A ver, ¿cómo pongo para...? Vamos a poner un poco de pimienta, porque si no nos vamos cansando de tal, ¿no? No hay problema. ¿Y por qué lo trataron? ¿Por qué lo dejaron así y que el señor se fuera a la casa feliz? ¿O la señora se fuera a la casa feliz? Y ya está. No. O sea, la pregunta es... No, ahora lo planteo así para ser tipo medio arrabalero, pero ahora hagamos científicamente. ¿Está indicado todo paciente en el cual se diagnostica wall of necrosis tratarlo? ¿Porque se pueda tratar? No, por supuesto. Yo creo que no. La evolución ya está descrita en el 2012, ha sido por lo menos lo más actual que yo he leído con lo que seguimos las conductas, y claramente son 4: o se infecta o resuelve, o sigue pero presente, y si no se complica no hay que hacer nada porque alguna de las resoluciones puede ser que se reabsorba o que no pase nada. En este caso le adjudicábamos esos episodios reiterados de dolor y de dispepsia al paciente, ya que una de las complicaciones locales de la pancreatitis es la disfunción gástrica. Se lo atribuimos en parte a este proceso necrótico que era adyacente al estómago, con lo cual por eso decidimos hacerlo. No, esta no me convenciste. Yo creo que querían probar la técnica esta, pero está bien, pero lo que quiero decir como concepto importante es, para llevarnos de hoy y de acá, más allá de los casos y todo, que es divertido, es la wall of necrosis, porque se diagnostique no hay que tratarla. Y si el paciente no tiene síntomas concretos, una dispepsia en realidad puede ser hasta por un colon irritable que tenga la buena señora o la señora. O sea, yo no creo que la indicación, yo no lo hubiera operado cuando lo operaron la vesícula y no lo hubiera hecho el tratamiento de la wall of necrosis. Por ahí hubiera andado mal.
De hecho, vos lo operaste el día 18 y no se sobreinfectó. O sea, vos podés decirme, ¿ves que no se sobreinfecta? Y no te puedo decir, si sobreinfecta el 10%, tenés 90% que no se te sobreinfecta. En todo caso sería un reporte de caso y la implicancia científica es nula. Simplemente es una presentación de caso. Pero los trabajos se hacen caso a caso, o sea que no está mal. Pero lo que quiero decir como concepto es, a ver, si el hecho, porque de hecho, vos fijate, vos en cierta manera sos como mi mujer, porque me dice ciertas cosas para decir unas cosas y que no son ciertas. Por ejemplo, me dijiste, lo operamos en el día 18 porque se tenía que ir, y se quedó hasta el 31, se lo hubiera superado el 31 y me lo tocado todo feliz. Porque queríamos que se vaya, que es diferente. Bueno. Y lo dije así, Bien. queríamos que se vaya, queríamos internar al paciente porque no considerábamos que era prudente tenerlo internado 40 días al paciente con los riesgos que tiene cualquier paciente internado. Bien. Pero bueno, fue imposible. Entonces, creo que es un caso interesante, pero tres cosas finales. Creo que es un caso interesante, creo que hay que insistir en no operar pacientes con necrosis no infectada en la vesícula antes de las 6 semanas, porque están todas las guías, están todas las cosas, y porque hasta el momento es el gold estándar. Tercero, no operar por ninguna vía wall of necrosis que no tengan síntomas claros. Y cuarto es, nunca voy a entender cuál es la fascinación, porque me pasa lo mismo con mis residentes y mis fellows, con el Cochrane. Cochrane yo lo odio al Cochrane. No, la única pero lo aman, mis residentes y mis fellows lo aman. Es la última actualización que hicimos nosotros. ¿Eh? La única fascinación es que es la última actualización que hicimos, que detectamos y con la cual nos digo, pero porque a Cochrane no me gusta, porque claro, cuando está, ya es tardío. Y entonces te cuentan como un dogma de fe, cosa que en realidad ya no están haciendo. Entonces, pero... De hecho, cuestiona mucho el tratamiento endoscópico y dice que los datos también no son contundentes a la hora de tratar de manera endoscópica los wall of necrosis. Pero bueno, son conceptos que no me han quedado claros al leer esta guía, pero nada, simplemente a modo de comentario, por ahí alguien me puede aclarar un poco mejor. Yo en realidad le voy a contestar al doctor Jiménez. Cochrane, el secreto de Cochrane sería escribir para Cochrane, porque te pagan para hacer lo que te gusta y te dan una biblioteca inmensa para leer todo lo nuevo. Pero leer Cochrane no es bueno porque siempre está viejo. Cuando se consolidó, aparece Cochrane. Quiero igual felicitarte y como a todos los residentes que presentaron los casos, tuvieron buenos, aprendimos. Y la verdad lo felicito por ponerse adelante de estos genios que yo no sé si me animaría. Muchas gracias, los invito a un café, a le pago yo.